Yo estoy preocupado porque la mayoría de los cristianos a nivel mundial, me voy a incluir por solidaridad, no por que sea parte, ¿no? La mayoría de los cristianos a nivel mundial vivimos una media vida espiritual teniendo la plenitud de Cristo en nosotros. Yo me pongo aquí enfrente y les veo y me maravillo de que cada una de estas personas tan diferentes puedan poseer en su vida la plenitud de Cristo, la bondad de Dios y el poder del Espíritu Santo dentro de ustedes. Pero lo que más me maravilla es que muchos no se dan cuenta. Lo que más me maravilla es que haya en la vida, en el planeta, cristianos viviendo con derrota, teniendo todo el recurso y toda la capacidad de vencer, porque dentro de su corazón habita el Señor. Y eso es increíble, eso es maravilloso en el aspecto de que, como dice, wow, no lo puedo creer. O sea, tú tienes la capacidad de hacer todo esto. Ese es como lo del elefante, ¿no? Que se le adoctrinó amarrándole una pata que él no podía, y ahora cuando creció puede desbaratar esa estaca con esa cadena porque es como nada para su fuerza, pero se acostumbró a que él no podía. Y nosotros como cristianos quizás nos hemos acostumbrado a que no podemos y nos sentimos mínimos al lado del enemigo y decimos, pero es que estoy siendo tentado, estoy siendo atacado, y ya somos elefantes con la capacidad de hacer así, ¿ves? ¡Pau! Porque el que venció el poder de la muerte y del enemigo vive en mí. Antes, ¿cuál se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? Dice, para él fueron creados todos los principados, potestades y gobernadores, y están sujetos a él y se sostienen porque él les da la gana, y cuando él los quiere los disipa. Una de las cosas más increíbles que vimos en estos días, lo comentaba mi esposa hace un momento, pero lo voy a aclarar un poco más a ustedes, es que hablando acerca de la segunda venida de Cristo, dice que el que estaba ejerciendo el ministerio de la iniquidad iba a ser destruido cuando venga el Señor, cuando el poder de su aliento lo destruya y su sola presencia, su luz de su presencia lo disipe. Eso es increíble. Y ustedes están pensando que tienen un Diosito. Ustedes están pensando que, bueno, si Dios quiere, ese es el Dios todopoderoso. Yo no quiero venir aquí a decir cómo Satanás está derrotado y a venir y a estar aclarando, porque mira, él está vencido. Ya Jesucristo venció. No hay una tal de lucha por decir, Jesús contra el diablo, porque ya venció. Ese es como decir todo el ejército de Rusia contra Panamá. Sí, es que están peleando Rusia contra Panamá. Mira, si no defiende a Panamá ningún otro imperio, o sea, eso no es ninguna lucha. Eso es simplemente así, ¿ves? Ya lo pisaron. Y así este es el caso que tenemos. O sea, no hay una lucha entre Satanás y Jesús. No hay. Ahora, vamos a hablar de la Biblia, donde nosotros vamos a leerlo poco a poco, lamsan, no sé cómo se dice en otros idiomas, o sea, sí, slowly, suavemente, vamos a ver, con calma, para que cuando leamos la palabra con calma, veamos que está escrito ahí quién eres tú y quién soy yo y cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra realidad. Yo creo que es el problema más grande que tenemos como cristianos es identidad. Nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo. Y dice la última alabanza, estoy completo en Él. Y lo dice en la palabra y lo vamos a encontrar. Está en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Colosa estaba donde hoy está Turquía, toda esa área por ahí. Así que los primeros hermanos que usted tiene en Cristo eran turcos. Y eran quizás más fieles que usted y que yo, ¿no? Así que no podemos tener mucha pelea contra ellos. Vamos a leer, quiero que leamos
La carta a los Colosenses, eso está en el Nuevo Testamento. Usted pasa a los primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego viene Hechos, viene entonces Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí. Y si usted se pasó ya y está por Timoteo, ese se pasó. Colosenses, ¿sí? Colosenses es el capítulo 2. Porque vamos a ver los versículos del 1 al 10 y luego, pero quiero leerlo muy suavemente para que podamos comprender lo que dice la palabra. Y yo nada más voy a hacer algunos aportes, porque a la palabra no le tengo que agregar absolutamente nada, pero mi intención es que podamos comprender lo que la palabra nos dice y qué habla acerca de nosotros. A ver si lo tienen ya todos, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, nos paramos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios porque es sagrada y leemos la palabra del Señor que dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Lucha es angustia en otras versiones, en otra interpretación de esa misma palabra original en griego. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Vamos poco a poco aquí. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice la interpretación original de esto es el misterio del Padre, el cual es Cristo. O sea, Cristo es el misterio del Padre. ¿Por qué era el misterio del Padre? Porque para muchos judíos la salvación del Mesías venía para los judíos solamente, pero el misterio era que Jesús venía a salvar al mundo completo, a ti y a mí. Y entonces esto nos incluye. Dice, ¿en quién están escondidos? ¿En quién? En Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Punto. Ok, el misterio que era de Dios era Cristo, el cual era el Mesías también nuestro, o el Salvador nuestro, y en él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, vamos viendo algo. En Cristo, ¿qué estaban escondidos? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6, importante, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Decía Pablo a los de Colosa: yo tengo una angustia porque yo no he podido pasar por donde ustedes y por donde la iglesia de la Odisea. Y me preocupa porque hay gente que persuade y los cambia de la doctrina inicial. Así que si ustedes recibieron a Jesucristo en su corazón de una forma, permanezcan de esa forma. Ustedes recuerdan en Apocalipsis se le habla a una iglesia en Éfeso que dice que has perdido tu primer amor. O sea, la forma en que recibió a Cristo, en esa primera forma, en ese primer amor, lo perdieron. Entonces él decía a los de la iglesia en Colosa: permanezcan en esa forma en la cual conocieron a Cristo, en ese primer amor, en esa emoción, en esa pasión, en eso de que no le impedían nada, o ustedes tenían por prioridad buscar de Dios.
no se acomodaron, no se acostumbraron, porque nos sucede mucho. Una de las cosas que en administración uno tiene que tener muy en cuenta es que hay procesos que llegan a ser rutinarios y uno por estrategia de marketing tiene que cambiar a veces algunos procesos para que la rutina no te lleve a ti a una monotonía y entonces en el caso de marketing cambies de producto, sino que el producto sea modificado para que se mantenga vigente. Entonces, la monotonía de venir todos los domingos al culto, de cantar las canciones, de escuchar la prédica, te puede llegar a un punto de inercia, un punto donde tú vas automáticamente a la iglesia, escuchas la alabanza, escuchas una palabra y cuando sales dices, ¿y qué hablaron? Bueno, sí predicaron. ¿Qué cantaron? Unas canciones bonitas, porque es que ya llegaste a un punto de automático. Entonces, cuidémonos de no caer en esos puntos automáticos, especialmente los que tenemos muchos años. Este año 2022 yo cumplo 40 años de estar en los caminos del Señor. Así que me he tratado de reestructurar en mi forma de buscar de Dios para no entrar en monotonía, porque si no me aburro. Si no, la Biblia yo la leí ya 4 veces. 3 veces y media de tapa a tapa la he leído, así que ¿para qué ir a un estudio bíblico? Entonces yo me hago de que busco nuevas versiones, veo la original griego, busco la Peshitta, que es la del arameo, empiezo a comparar, empiezo a ver, porque necesito seguirme nutriendo, porque si lo leo en automático siempre la misma versión, yo voy a agarrarle una monotonía a esto y voy a decir, ya yo me lo sé, y no me lo sé. O sea, tenemos que tener formas creativas de mantener el amor vivo por Dios y esa llama para que nosotros no nos aburramos. Y parece increíble que uno tenga que decir, no tengas que aburrirte de Dios, pero nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a que, si las cosas siguen siempre igual, nos aburrimos. Entonces, de la forma en que recibiste a Cristo, permanece en Él. Permanece en esa forma, con esa pasión, con esas ganas. Vuelve al ánimo, vuelve a la alegría de querer estar en la casa de Dios. Vuelve a la forma esa como de un niño, de querer aprender. Y deja a un lado la arrogancia, si ya estudiaste o si ya la leíste, decir, bueno, Salmo 23, ¿quién no se lo sabe? Hasta lo puede recitar. Pero yo puedo escuchar a alguien hablando del Salmo 23 y encontrar una enseñanza. Entonces, esa parte es muy importante. Esto es apenas el preámbulo porque quiero llegar a la parte central de este mensaje que hablaba Pablo a los de Colosa. Entonces, la filosofía también era la forma en que tú piensas acerca de ti, del mundo, de las cosas, te pueden llevar a envanecer. O sea, mira, la fe no tiene ningún problema con la ciencia. Porque la fe ve en la ciencia cómo la ciencia apoya la palabra de Dios y la verdad de Dios. Sin embargo, cuando uno se mete mucho en la ciencia, uno empieza a querer cuestionar la fe y a decir, bueno, la Biblia entonces que la escribieron muchos hombres puede haber alguna discrepancia y entonces en la observación y en el análisis uno puede sacar su forma humana de querer interpretar lo que divinamente Dios inspiró a los escritores. Entonces, la filosofía o la ciencia es un atentado en nuestra fe cuando nosotros nos volvemos muy filósofos o muy científicos. A Dios se le puede analizar y se le puede estudiar y se le puede conocer. De hecho, el domingo pasado hablamos acerca de que Dios quiere que lo conozcan. Dios quiere ser conocido. Dice, si te vas a sentir orgulloso de algo, siéntete orgulloso que me conoces y me entiendes. Entonces es capaz de ser conocido y entendido. Sin embargo, hay un detalle muy importante. La única forma en poder conocer a Dios es cuando Él se revele a tu vida. Tú no lo puedes analizar desde tu punto de vista humano. Tienes que buscar de Dios para que Él, en tu relación con Él, Él tenga la apertura de revelación contigo. Eso es como cuando te encuentras con un científico o con una persona que tiene mucho conocimiento o un chef de muchas buenas preparaciones y platos. O sea, y tú lo puedes conocer a él, pero cuando tú tienes una amistad con él, él te puede revelar el secreto de cómo hace el menú
cómo prepara las cosas, cuál es la receta. Porque Él se revela a ti, porque en medio de la relación abre la confianza contigo. En medio de la relación con Dios, Él abre la confianza contigo y se revela a ti. Antes de pasar a la otra parte, que es muy importante, tengo que decirle algo que es también supremamente importante. Una verdad que tenemos que tener muy clara es la siguiente: Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No es que todas las cosas son Dios, es que Dios lo llena todo en todo, dice la palabra. Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está en ti y frente a ti, aunque tú no lo percibas. Porque la percepción de la presencia de Dios está en su manifestación, no en su verdad. La verdad es que no importa que tú estés pecando, Él está ahí y te está viendo. No importa que tú estés orando y estés clamando y estés llorando por alguna necesidad, Él está ahí presente. No importa que tú estés adorando, que estás sentado escuchando la palabra, Él está ahí presente. Él está siempre presente, pero se manifiesta cuando Él se quiere manifestar. ¿Y cuándo se quiere manifestar? Cuando establece la conexión contigo. Porque es necesario que tú sepas que Él quiere tener una relación contigo, y ese es un deseo constante de Él, y lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre Dios quiere tener una relación contigo, quiere tener una intimidad contigo, de poder contarte sus secretos, de poder escuchar tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Y es la razón principal por la cual Cristo murió en la cruz. O sea, al librarnos a nosotros de la muerte, la causa principal por el pecado, es para que la eternidad la vivamos con Él. Porque de lo contrario, el pecado nos llevaría a la muerte, que la muerte es separación de Él. Y eso interrumpe la relación. Entonces, el propósito principal de Jesucristo es restablecer la relación con el Padre por medio de su sacrificio, para que nosotros podamos tener nuevamente la relación que hubo en el Génesis antes de la caída por el pecado. Pero es que nos ama tanto. Entonces, a pesar de tú y yo ser pecadores, nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, que vive y habita en nosotros. Para ello tengo que entrar a ver los versículos finales de lo que acabamos de leer, que es el versículo 9 y versículo 10. Ya que había dicho él desde el 8 que no lo engañen las personas con las filosofías de que tú eres Dios, o que Dios es todas las cosas, o esas filosofías que se pierden en este mundo. Dice, no los engañe nadie en cuanto a esto, sino que ustedes sigan a Cristo. Dice el versículo 9, porque en Cristo, o sea, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es simplemente sagrado, lo santo. ¿Por qué habita en Cristo corporalmente? Porque Cristo se hizo hombre. Entonces, en su cuerpo como hombre habita también toda la capacidad del poder de Dios, en lo cual la filosofía, dicen algunas teologías incluso, de que Jesucristo era 100% Dios y no era hombre, por lo cual pudo sufrir la cruz. Y entonces mucha gente se excusa y dice, pues es que yo soy débil y Dios me entiende porque yo peco, porque yo soy débil. Y Jesús fue santo porque era Dios, pero Él era 100% hombre, Él podía pecar. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Ahora, no puede ser tentado si no es hombre, si no tiene la tendencia a pecar. No se puede tentar a quien no tiene la tendencia a pecar. Por decir un ejemplo, a mí que no soy, que le gustan las apuestas, que es ludópata. O sea, yo no tengo la tendencia a ser ludópata de estar apostando y de estar gastando mi dinero en casino y eso. Y entonces, si abren un casino cerca de mi casa, si me llegan volantes de casino, si me invitan incluso a comer en el restaurante que está dentro del casino, yo no tengo ninguna tentación porque no apela a ninguna necesidad mía. Yo tendré otras
debilidades, pero esa no. Entonces, la santidad no puede ser tentada porque la tentación es el deseo de hacer el mal. Y la santidad no tiene ningún deseo de hacer mal. Entonces, la deidad de Dios, o sea, no puede ser tentada, por lo cual Cristo no podría ser tentado en el desierto o no podría ser tentado en todas las cosas, como dice la palabra, a no ser que Cristo también fuese humano. Entonces, vemos en esta parte de la filosofía que falla y dice que no era humano, que era Dios, que sí era humano. Entonces, como humano te entiende que tú eres débil porque su humanidad era débil, pero te entiende que puede ser fuerte porque en su capacidad de humano pudo vencer la tentación. Así que como Cristo venció la tentación, tú y yo la podemos vencer también. Entonces, en Él habitaba toda la plenitud, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces, eso habitaba en Cristo Jesús. Y versículo 10 dice, y nosotros estamos completos en Él. Ahora, si nosotros estamos en Él, nosotros también tenemos la plenitud de la deidad. No piensen que esto es algo descabellado. Es simplemente que esa es la capacidad que tú y yo tenemos, pero tú y yo no nos damos cuenta. Tú y yo no la aprovechamos. Tú y yo no hemos realizado que estamos equipados completamente para vencer, para tener victoria sobre cualquier situación. Ahora, lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos, perdone que le diga, es como que nos gusta ser los pobrecitos, los que necesitan de Dios, cuando nosotros somos los valientes guerreros. Cuando el ángel del Señor visitó a Gedeón, le dijo, bienaventurado, varón esforzado y valiente. Y no fue una declaración irónica. Era porque Gedeón, el nombre significaba esforzado y valiente. Porque tu identidad como hijo de Dios es ser esforzado y valiente, es ser esforzada y valiente. Y si hoy estás en debilidad y estás en algún tipo de derrota, el Señor te dice, eres bienaventurada, mujer esforzada y valiente. Eres bienaventurado, hombre esforzado y valiente. No porque sea irónico por lo que estás viviendo, es porque está declarando en ti lo que tú eres para que tú lo saques dentro de ti. Para que tú puedas darte cuenta, yo estoy equipado, yo tengo en mí todo lo que necesito para vencer. ¿Y en qué forma? En la forma del Espíritu Santo que habita en ti y en mí. Ahora, ¿qué impide eso? Lo impide demostrar eso, y lo impide tu pecado. En la medida que, no sé si te das cuenta que en la medida en que tú te metes más con Dios y que te alejas un poco más del pecado, empiezas a darte cuenta de mucho más realidades espirituales. Te empiezas a dar mucho más cuenta de victorias que tienes. Te empiezas a dar cuenta de que no se trata solamente de ser positivo, sino de darte cuenta de que tú en Cristo eres más que vencedor, porque Él te amó y su gran amor te hizo vencedor. Te das cuenta de que todo esto para atrás fue mentira. Fue un engaño del enemigo de hacerte ver que tú, como siendo un elefante adulto, todavía dependes de una estaca con una cuerda. Y yo pienso que hoy es un día muy bueno para que nos demos cuenta que esas cuerdas que nos ataban no son nada al lado de la capacidad que Dios nos ha dado para vencer. La presencia de Dios está en nuestras vidas. Yo sé que hay mucha gente y muchos movimientos pentecostales que emocionalmente dicen, el Espíritu Santo está aquí, el Señor está aquí y yo lo puedo sentir, y la gente lo siente y emotivamente mucha gente lo siente, pero esa es una verdad que aunque yo lo diga sin emoción es verdad. Dios está aquí, Dios está en ti y Dios está en ti y está en mí. Pero tú tienes que darlo a revelar, permitir que se revele en la forma de ser descubierto, no que sea rebelde, ¿no? Ustedes tienen que revelarlo. Tenemos que abrir ese regalo, ese don del Espíritu.
Hay algo que tenemos que tener en cuenta ya para ir terminando, y es que nosotros tenemos la tendencia de conformarnos con migajas. Y aunque esta introducción es bastante fuerte para lo que voy a decir, quiero que no generen prejuicio en su cabeza y me dejen terminar. Nosotros queremos vivir de las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino y nos dio solamente una promesa, el Espíritu Santo, es la plenitud de la deidad dentro de ti. Y yo estoy esperando que me diga, no, es que la palabra dice, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, y así va a ser. La plenitud de la deidad está en ti. Y tú puedes, porque Cristo te fortalece desde dentro por medio de su Espíritu Santo. Que el Señor dice también en Jeremías que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Esa fue la promesa para el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Pero la promesa que Dios te dio a ti es el Espíritu Santo. Ese que dice, no importa que tengas aflicción, yo he vencido al mundo. Que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará, porque el Espíritu que tienes dentro de ti te da la libertad. Es aquel que te hace más que vencedor por medio de aquel que te amó. Es aquel que te da la victoria en todas las circunstancias. Porque quien habita en ti es el poder todopoderoso de Jesucristo, el poder todopoderoso del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. Y dice el apóstol Pablo, y se levantó a Cristo de los muertos, ¿cómo no te va a levantar a ti de cualquier lugar en que hayas caído? O sea, la pregunta hoy día es, ¿por qué un cristiano vive en derrota si tiene la plenitud de Dios en sí? ¿Por qué un cristiano hoy día vive en derrota si es parte del cuerpo de Cristo? Y dice la palabra que Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Y bajo sus pies está todo principado y potestad. Está debajo del pie y el pie es parte del cuerpo. O sea, todo lo que es contrario a mí está debajo del pie mío, porque yo soy la iglesia, el cuerpo de Cristo. A mí me maravilla el ver cristianos en derrota cuando tienen todo para vencer. Es ver a un gran guerrero dejarse pegar por un niño. Es ver a un sabio dejarse engañar por un tonto. Es llorar teniéndolo todo. Estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Si a usted no se acuerda de la prédica, yo quiero que el resto de la semana usted se acuerde, Colosenses 2:10, yo estoy completo en Dios. Yo estoy completa en Dios. Yo estoy completo. Todo lo que yo requiero y necesito, yo lo tengo ya. Tengo que deshacerme del sobrepeso del pecado que me asedia para correr con ligereza esta carrera de fe, para llegar hasta mi meta. Pero ya yo tengo la victoria. No quiero que estemos luchando contra nada, porque ya tenemos victoria. Yo lo que necesito es que nosotros podamos deshacernos de las cosas que atrasan el lograr alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, estamos completos en Él. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos revelas en tu palabra tu verdad, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos ayudas a entender quiénes somos en ti y quién eres tú en nosotros. Y cómo funciona esta relación y cómo nosotros podemos descubrir al enemigo con todas sus mentiras y darnos cuenta que estamos completos en ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a entender durante toda esta semana y si es posible el resto de nuestras vidas, que estamos completos en ti y que no nos hace falta absolutamente nada porque en ti estamos completos. Gracias, Padre, por este momento, por esta palabra que tú revelas a nuestras vidas y por tu gran amor y misericordia para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.